Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bien, pero a la vez estoy como tensa, estoy como que voy a abrir un baúl de recuerdos, de heridas y algo que yo tenía casi solo para mí. Entonces, abrirme un público cuesta, pero Claro. es necesario tomar la decisión después de 7 años sin hablar de esto y elegirte a ti para hablarlo. Una persona que me conoce desde mi infancia, ha crecido conmigo y sabe cómo me siento fuera de la Patricia que a veces muestro. Entonces, ¿con quién más sincerarme si no es contigo? Muchísimas gracias por la distinción y sobre todo que mira, que a pesar de que éramos tan cercanas y que nos contábamos muchísimas cosas, en ningún momento yo conocí esa parte o ese trauma que estabas viviendo en ese momento. Entonces, de verdad que para mí es un honor, es un placer estar compartiendo en este momento contigo y sobre todo porque sé que a través de este testimonio que vas a dar, vas a poder apoyar y darle luz a muchas mujeres que yo sé que quizás en este momento están necesitando estas palabras. Como sabemos, según las estadísticas, una de cada tres mujeres durante alguna etapa de su vida ha experimentado algún tipo de violencia de género. Y Patricia no es la excepción. Muchas veces no sabemos reconocer qué es lo que está sucediendo. A veces no sabemos cuándo nos están maltratando psicológicamente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un acoso laboral que Patricia vivió y que vamos a estar tratando cómo sucedió, cuáles fueron esos momentos que la marcaron, que la hicieron dudar de sí misma, perder su autoestima y muchísimas cosas más. Patricia, ¿cómo inicias en el área laboral? Yo recuerdo que cuando terminamos el bachiller, casi siempre en nuestro país, República Dominicana, cuando uno termina el bachiller es como, oye, terminaste el bachiller ya, te toca empezar a trabajar, a hacer tus pininos en el mundo laboral. ¿Cómo inicias en el mundo laboral? Yo sé que empezaste a trabajar desde que terminamos el bachiller. Sí, sí, inmediatamente. Terminamos en junio, creo que fue la prueba nacionales, y en julio hubo una vacante en una farmacia cerca de mi casa. Y mi madre, vendiendo, porque mamá tiene esa arte de vender a las personas, dijo, denle la oportunidad a mi hija de ser la cajera de la farmacia. Dudaban y decían cómo una persona tan joven iba a tener la capacidad de administrar dinero. Pero mi Ujú. mamá dijo, denle la oportunidad. Si no le dan oportunidad, no van a conocer. Y Claro. así inicié a través de esa farmacia mi primer trabajo a los 17 años, sin cumplir los 18. Ujú. Totalmente, y sobre todo yo recuerdo en ese momento que no, porque ella no tiene experiencia laboral, no tiene experiencia laboral. Y Loida, muy auténtica ella, pues recuerdo que dijo, pero ¿cómo va a tener experiencia laboral si nadie le da la oportunidad? Alguien tiene que darle la oportunidad, por algún lado hay que empezar. Entonces, Así. ya luego, después que empiezas en la farmacia, que lograste desenvolverte muy bien, decides cambiar de trabajo y lo haces a través de un amigo de tu padre. ¿Cómo surge esa conexión? ¿Cómo llegas a ese trabajo? ¿Y cómo fueron los inicios cuando empezaste a laborar en esa empresa? Fue porque en Dominicana, en República Dominicana, para trabajar en el sector público, siempre hay que tener una conexión política. Mi Ujú. padre siempre le ha gustado la política y conocía amigos que se movían en ese ambiente. Entonces, así funciona todavía. Creo que todavía sigue funcionando así, que por la Quizás relación hay política. excepciones, pero mayormente sí. Esos cargos públicos siempre casi son por conexión, por cuña. Entonces, hablando con ese amigo o conocido, porque para mí todavía no tenemos la diferencia entre quién son amigos, amistades o conocidos. Decimos amigo a todo el mundo y todo el Exacto. mundo no es tu amigo. Todo el mundo no es tu amigo. Eso hay que tener claro. Él le propuso de que tengo una hija, quiero que esté en mejor posición. Uno trabajando en una farmacia no ganaba mucho. Me servía para algo, pero no ganaba tanto.
Entonces llegó la oportunidad de que ese señor dijo, entonces cuando entremos a la gestión del nuevo gobierno, ella sea mi secretaria. Ok. Y genial, llegó el día y sí, así mismo fue, salió mi nombramiento para ser su secretaria. Entonces estaba en la farmacia y también ya asistiendo al Ministerio de Salud O Pública. sea, los dos trabajos al mismo tiempo. ¿Y qué tiempo duraste haciendo los dos trabajos? Bueno, mientras pude, porque tenía que ir a la universidad también. Duré como 6 meses. A los 6 meses dije, no, ya tengo que quedarme con un solo trabajo y seguir la universidad para poder avanzar, porque si no, no podía. Y decidí por un puesto donde iba a ganar más y podía tener otras posibilidades de avanzar. Y decidí quedarme como secretaria en el Ministerio de Salud Pública. Ok, aquí empezamos. Lo Sí. primero es que parece que fue un acto de generosidad. Qué bueno, te voy a dar la oportunidad de trabajar conmigo, de ser mi secretaria. De hecho, le estoy haciendo un favor a mi amigo y todo empieza bonito. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros días? ¿Hubo respeto al principio y después fue cambiando? ¿O cómo fue esa dinámica? Al principio siempre hubo respeto. Yo nunca vi una forma de que yo diga que me está tratando mal. Yo recibía órdenes de él, lo que tenía que hacer, yo lo hacía y todo muy bien. Todo muy bien. Los primeros años fue todo muy bien. A raíz que él tuvo como una recaída de salud, porque él tenía un problema serio de hernias más otras complicaciones de nacimiento y Ujú. tenía una incapacidad, tenía que moverse con bastón y todo eso, no funcionaba bien. Él se retiró un tiempo y yo recuerdo que todo bien, teníamos una encargada y todo funcionaba bajo control, él mandaba órdenes desde su casa y bien. A raíz de esa vuelta fue que ya comenzó a cambiar todo, pero no para mí, para mí. Yo fui la última en el juego de hacer daño, yo fui la última, pero ya comencé a ver cómo hacía daño a los cercanos a mí o al alrededor en la vida laboral. Ok, cuando dices que tú fuiste la última, quiere decir que antes de eso ya él había cometido, digamos, que violencia emocional contra otras personas. Así Entonces es. te llegó tu turno, o sea, como, wow. Pero eran tus compañeros de trabajo, él había, o sea, había maltratado a tus compañeros de trabajo o a quiénes, por ejemplo. A veces uno no se da cuenta que cuando tú callas la violencia, aunque no sea tuya, a ti te pertenece. Claro, totalmente. ¿Cuántas veces yo vi donde faltaba el respeto a nivel verbal, a nivel de autoestima o hasta mentía a favor de él para que despidieran a una persona? Y yo tenía que callar porque era subalterna de él, será su secretaria, veía y callaba. Entonces yo era cómplice. Claro que sí. Cuando tú lo ves de afuera, tú piensas que nunca te va a tocar, Ujú, que nunca te va a tocar. Y te cuesta ponerte empática con esa persona. ujú. Yo me volví cómplice de su violencia. Me volví cómplice del acoso laboral con los demás. ¿Por qué? Yo era su secretaria. Si tú tenías que hacer un escrito, ¿quién lo escribía? Era yo, Claro. poniendo cosas que yo sé que podía ser verdad, pero cosas que también podía ser mentira. Y callaba. Entonces yo era cómplice de lo que él hacía. Hasta que llegó mi día y me tocó a mí y vi la realidad de frente. Ok, wow. Entonces, ¿cómo recuerdas ese primer episodio donde dijiste, wow, pero este hombre ya me está tratando muy mal? O sea, ¿cómo me comporto? ¿Qué hago? ¿Es que hablo con alguien? ¿Es que me quejo? Porque muchas veces también es ese agradecimiento de que esta persona fue quien me abrió las puertas. Entonces, déjame yo mantenerme leal, déjame yo mantenerme firme en este compromiso. ¿Cómo fue? Eh, Ahí es que voy. Con los años he aprendido a saber de qué es gratitud realmente. A veces confundimos
la gratitud con dejarnos pisotear, dejarnos humillar. Dejamos que verbalmente y físicamente no hagan daño por agradecer. Y eso no es gratitud. Gratitud es otra cosa. Gratitud es sentirme bien conmigo mismo por las cosas que tú haces. No sentirme presionada, no sentirme en deuda contigo ni nada, sino eso que hiciste porque lo hiciste porque tú quisiste, no fue porque nadie te obligó, fue porque tú quisiste hacer algo por mí. Claro. Entonces yo no tengo deuda para ti. Entonces en esa época yo pensaba que hablar lo que sentía, poner límites, era de mala persona. Porque yo no sé, yo me pongo a pensar ahora, hablando contigo, ¿cuándo empezó él a alzarme la voz, a llamarme la atención delante de un público, a nunca decir gracias cuando yo le tapaba muchas cosas para quedar bien con él y con el resto del equipo? Cuando yo permití que él, fuera de la vida laboral, yo recibirle llamada, presionando y para cuestiones laborales, donde yo ahora no lo aceptaría. Claro. Entonces yo aprendí que nada de eso es gratitud. Gratitud es una cosa tan bonita que no es solamente yo contribuir a la vida de ese ser humano que me ayudó laboralmente, sino a la vida de cualquier persona. Que si yo quería corresponderle, yo tenía que hacerlo con una paz, una serenidad y una felicidad de querer ayudar a él, no solamente a él, sino a cualquier persona del entorno. Claro. Y eso va como en cadena y es un imán. Por eso es que dicen que la gratitud es magia. Porque quizás yo no te la devuelva a ti, se la devuelvo a otro y va caminando de manera feliz, de manera con paz y en armonía, no con la presión de que te tengo una deuda. Claro. Que ahí nos equivocamos todos, que pensamos que la gratitud es aguantar, 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 porque tanto que me ayudó, tanto que me dio. Y no, eso no es gratitud para nada. No, totalmente. Y en el caso también de las personas maltratadoras, generalmente ese es su modo operandus. Déjame hacer de cuenta que le estoy apoyando o déjame facilitarle algunas cosas, pero para que dependa de mí o, por ejemplo, para que la persona se sienta en deuda, porque mayormente esto pasa también con muchos hombres que cometen, por ejemplo, violencia de género, que es déjame hacerte sentir que te estoy protegiendo o que yo te estoy salvando la vida, pero en el fondo no, en el fondo estoy coartando tu libertad para que tú seas una presa de esa deuda que tienes conmigo. Lo más impactante de esto es que a raíz de los años, yo no solamente me di cuenta que era un acosador laboral, sino yo lo he podido ver como una persona con muchísimas heridas, claro, y hasta narcisista. Narcisista. Claro. ¿Por qué narcisista? Porque el que escuche esto y quizás no sabe de quién yo estoy hablando o sí sabe de quién yo estoy hablando, y de la puerta para afuera de la oficina, esa es una persona que la gente adoraba. Encantador, me imagino. Encantadora. Yo te apuesto que mucha gente dice cuánto me ayudó a resolver cualquier gestión. Yo necesitaba un medicamento y todo eso, pero no sabe la realidad. ¿Qué se vivía? Porque para él, esa oficina era como su hogar. Nosotros le pertenecíamos, claro, a su antojo. Quizás algunas personas le mostraban el miedo, otras los disimulaban, pero al final yo veo ahora y yo digo, todos a nivel pacífico o activo pasamos por ese narcisista. Claro. Un narcisista tanto así que él no podía ver que nos lleváramos bien, que le todo el mundo le molestaba. Al maltratador muchas veces le molesta ver la felicidad en otro.
le molestaba, pero ahora es que yo lo veo. Le molestaba, ¿por qué? Porque un narcisista tiene que tener el poder, llamar Claro. la atención. Si él llegaba a la oficina y veía un ambiente bonito, que nos llevaban bien, dicen, no me están poniendo atención. Yo Ujú. tengo que ser el No poder. soy el centro de atención en este No momento. soy el centro, déjame ver qué hago para cambiar esa situación. Y lo ¿No? hacía. Y mientras más los separaba a ustedes, pues sentía quizás el que tenía más poder, porque fíjate también cómo funciona, y vuelvo al caso de la violencia de género, cómo el maltratador, el agresor, trata de mantener a su víctima lejos de su círculo familiar, lejos de su círculo afectivo, de sus amigos. ¿Por qué? Porque sabe que puede perder el poder. Claro que Ellos sí, claro quieren que mantener su sí. poder. Mantener ese poder. Y así lo hacía. Así lo hacía. Comenzaba a hablar. Yo siempre he sido muy observadora. Muy de mejor dejar de hablar para observar cómo hablan los otros y todo eso. Y él era capaz de cualquier chisme, sea mentira, para comenzar una disputa entre un compañero y otro. Y tú lo veías con su sonrisa, como de felicidad. Eso me hace feliz. Sea, él disfrutaba las confrontaciones, los pleitos, o sea, es como que, Me wow, encantaba. Eso le daba como energía. Eso oh era como su Dios, día y wow. todo eso. Imagínate también el cambio de humor. Es una persona que le gusta apostar. Imagínate también que es otro vicio fuerte, apostar. ¿Qué pasa con las personas que le gusta apostar caballo, pelota y todo eso? Cuando pierde, ¿qué Ah, van a hacer? Apagar con su entorno. claro, Llegaba estrellando con el bastón y todo eso. Te estoy diciendo, terrible. wow. Y cuando ganaba, se le notaba la diferencia. Hasta invitaba a desayunar a las personas y compren esto y todo. Era dos personas totalmente diferentes. Wow, wow. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles agresiones verbales él dirigía hacia ti? ¿Cuáles eran las cosas que más te marcaban? ¿Cómo era cuando terminabas esa jornada laboral ibas a tu casa o cuando, imagínate un domingo, estabas un domingo luego de un momento quizás con tu familia súper feliz y saber el lunes tengo que regresar a este infierno, entre comillas? O sea, ¿cómo era eso? Él llegó a un punto tal que yo no podía desconectar fuera de la vida laboral. Me costaba desconectar. Él le gustaba mucho eso, como te dije, llamar la atención delante de un público, decir groserías, Gravelis, en el O sea, te sentido llegó de a que llamar la atención delante de tus compañeros, delante cualquier cosa, de cualquier de tontería, visitantes. Ok. de visitantes, no le importaba absolutamente nada. Le encantaba decir, eres bruta, eres tonta, Wow. ¿entiendes? Pero delante de un público, pero yo solamente lo sé porque fui la última, pero lo hizo con varios. ¿Tú entiendes? Pero yo no veía el daño. Llegó un punto que los domingos para mí era una pesadilla. Wow. Una pesadilla. Y comprendo, a veces comprendo mucho las personas que se agarran o tienen un escudo en agarrarse de los vicios, ya sea alcohol, tabaco, mujeres, las personas que les gusta estar sola, que llaman a cualquiera, vamos a juntarnos y todo eso, porque creen que haciendo eso no van a ver la herida. Creen que por un momentito de ese placer van a cambiar todo y que eso no pasa nada. A mí me pasaba eso. Los domingos yo tenía que irme para tratar de bloquear todo eso, tener que irme a tomar con mis amigas y amigos. Déjame tomar y beber. Llegar a mi casa ya borracha y tirarme a la cama para no pensar que el lunes tenía que entrar a trabajar, entrar a ese lugar, porque para mí era terrible. Y los últimos meses, antes de lo que sucedió, para finalizar eso, yo recuerdo que cuando yo entraba
al departamento, yo quería cerrar la puerta y devolverme. Yo me sentía como una niña de 5 años temerosa, que quería unos padres que me cuidaran, me protegieran. Y yo sacaba como una fortaleza y una fuerza dentro de mí y entraba. Pero algo dentro de mí decía, coge tu bolso, tu cartera, lo que sea, Vete. vete, que tú puedes. Tú Ujú. puedes, pero era tanto en lo que dice la zona de confort, la seguridad, una madre soltera que decía, sí, vete, pero ¿cómo tú vas a pagar la casa? ¿Cómo tú vas a pagar la luz, el teléfono, todo eso? ¿Cómo tú lo haces? Sí, yo tenía otros ingresos porque siempre me ha gustado la venta. Yo vendía ropa y todo, pero no era suficiente. Claro, claro. Y yo decía, tienes que aguantar por tu hija, tienes que aguantar, pero era ¿No? Y muy también que en ese frustrante. momento quizás tú no estabas identificando que era violencia psicológica, entonces tú también lo veías como si yo me voy de aquí es porque soy floja, porque soy blandita, por, soy blandita, es porque no he dado la talla, porque muchas veces también nos hacen pensar que un trabajo es eso, aguantarlo todo. Y sobre todo también supuestamente ser agradecidos. No, yo no puedo salir y decir que este señor me está maltratando porque este señor me dio la oportunidad.